Estamos en la lección 51. Lección 51 de 1 Samuel capítulo 25. El título de esta lección es Contrastes, una pareja dispareja. Contrastes, una pareja dispareja. Y en este capítulo 25 vamos a ver a los personajes David, Nabal y Abigail. Abigail sería. David, Nabal y Abigail. Voy a leer entonces el capítulo completo para poder captar la historia completa. Son 44 versículos y estoy usando mi Biblia Reina Valera del 60. Es la Biblia que voy a usar para esta lectura de 1 Samuel capítulo 25. Dice así entonces la palabra del Señor. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, su mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostados, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada,
que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un hombre. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Laís, que era de Galim. Ok, hasta ahí vamos a parar entonces con la lectura del capítulo 25. Y la leí completa para poder entender la historia completa. Siempre sugiero a todos los que estamos estudiando la Biblia de leer el capítulo y leer el antes y el después para entender los contextos de la historia. Entonces, lo que hemos venido viendo es el último encuentro que tuvo David con Saúl, Saúl persiguiendo a David,
y cómo David tuvo la oportunidad de tomar la vida del rey y no lo hizo. Y más bien él se manifiesta a Saúl como uno que no es, que no vale la pena ni siquiera mirar, como una mosca en un cuerpo muerto en la pista, ¿no? David era insignificante a sí mismo ante los ojos de Saúl, su rey, como lo reconoce. Y hemos estudiado características de un líder, lo que hemos aprendido de David, que era un hombre común y corriente, con muchas debilidades, pero vemos cosas excelentes que queremos emular, copiar, imitar en la vida nuestra, en nuestro diario andar como creyentes, ¿no? Principios que nos enseñan. Y claro, el líder supremo, el Señor supremo a quien nosotros servimos, adoramos y seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es el hombre perfecto que nos enseñó. David queda corto en comparación a Jesucristo, pero podemos ver en la vida de David entonces cualidades que uno puede desarrollar. En este capítulo 25 se nos narra una historia, pero empieza diciéndonos el escritor que Samuel murió y entonces hubo luto y lo sepultaron. Solamente tenemos un versículo o unas líneas dedicadas a Samuel, el gran líder, juez, sacerdote, profeta de Israel. Este nombre tiene el nombre de Samuel. Primera y segunda tenemos nosotros. Pero con esto nos da a entender también el escritor que una vez que Saúl reconoce a David como rey, como lo hizo en el capítulo anterior, Saúl lo reconoce y hace este pacto con David, que David no elimine a su casa, a su generación. El escritor entonces nos avisa que la misión de Samuel termina en su muerte. Y no hay nada de pompa, ni decorativo, ni idolatría al personaje de Samuel. Muere y Dios continúa trabajando. Y esto es interesante porque la tendencia humana es condecorar, hacer procesiones, escoger un día para el llanto y la lamentación del líder, no el gran líder de la nación, o como ahora último cuando tuvimos el deceso de la reina de Inglaterra, y toda la gente sale, todo el tráfico se paraliza, la gente deja de trabajar y entonces se honra a la persona que expira, ¿no? Que pasa a la otra vida. Acá no nos dice nada el escritor sobre Samuel, solamente nos dice que murió, lo juntaron, lo lloraron y seguimos con la historia. Y esto nos dice algo, que el ser humano cumple un propósito, la persona cumple un propósito en los planes de Dios, pero no es imprescindible, solamente Dios lo es. Solamente Dios es el que es eterno y el que usa a los humanos. Nosotros cumplimos un propósito por la vida que Dios nos da, que nosotros no sabemos cuántos años de vida vamos a vivir en esta tierra, en este presente. Y una vez que pasemos de esta vida, el Señor continúa trabajando, continúa su obra, continúa con lo que Él ha planificado, determinado. Entonces el ser humano, la muerte de un buen líder como Samuel, no para la obra de Dios, no obstaculiza a que David llegue al trono, porque lo va a hacer con o sin Samuel, en este caso sin Samuel. Así que eso es interesante, ¿ok? Una de las cosas que debemos de notar. Bueno, veamos la historia entonces, después de que Samuel, nos dice el texto que lo lloraron, que todo Israel lo lloraron. Y Samuel, como muchos líderes, fue honrado en su muerte. Segunda, podemos ir, por ejemplo, a Primera de Crónicas 9:22, Primera de Crónicas 9:22, y nos dice algo interesante de Samuel antes de pasar a la historia. Nos dice que Samuel organizó a los levitas en el servicio del santuario. Nos dice que David y Salomón completaron esta organización, pero inicialmente empezó con Samuel. Primera de Crónicas 9:22. También nos dice el libro de Crónicas, capítulo 26, Primera de Crónicas 26, versículo 27 al 28,
que Samuel comenzó a recolectar tesoros para la reconstrucción de un templo futuro. O sea, como una especie de fondo pro templo, lo que llamaríamos hoy. Un templo que culminaría en días de Salomón. Salomón es el que construye el templo. David es el que hace todos los preparativos para la reconstrucción del templo. Pero Primera de Crónicas, capítulo 26, nos dice que Samuel fue el que empezó con ese fondo pro templo. También en Segunda de Crónicas, un poquito de memoria de Samuel, capítulo 35, 18, Segunda de Crónicas, capítulo 35, 18, nos habla o nos cuenta que Samuel recordó la Pascua y mantuvo en Israel esta ceremonia, este recuerdo de la liberación de Dios para los israelitas, ¿no? Cuando estaban en Egipto, que Samuel guardó el festival de la Pascua. Algo que notable. Y Salmos 96, 99, 6, Salmos 99, 6 y Jeremías 15, 1, Salmos 99, 6 y Jeremías 15, 1 conmemoran o recuerdan a Samuel como un hombre de gran intercesión, un hombre de oración que intercedía mucho. Qué bonita manera de recordar a un líder espiritual del pueblo por una persona que oraba, se preocupaba, que intercedía. Ese es Salmos 99, 6 y Jeremías 15, 1. El Nuevo Testamento nos menciona en el libro de Hebreos capítulo 11, 33, en esa galería de los hombres y mujeres de la fe, y pone a Samuel en esa lista como un hombre de fe. Así que eso es lo que tenemos de Samuel y tenemos estos libros. Obviamente alguien más completó el libro porque Samuel muere. Entonces seguimos con el capítulo 25 de Primera de Samuel, versículo 2 al 3. Se nos presenta entonces a un hombre llamado Nabal, se nos presenta a su esposa que se llama Abigail y se nos presenta el carácter de ambos. ¿Ok? Lo interesante de este hombre Nabal es que lo primero que describe es lo que poseía. Nabal era conocido por ser muy rico. ¿Ok? Tenía su negocio en Carmel, era de Mahón. Muy rico y nos dice que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. ¿Ok? Y lo interesante con la riqueza, podemos hablar esto aparte, pero la gente rica se puede describir de esta manera sencilla. Los que son ricos por lo que poseen, rico en bienes materiales, lo que poseen. Hay personas que son ricas por lo que hacen, en su generosidad son ricos ante Dios. Y hay personas que son ricos en lo que saben, son sabios, ricos en su intelecto. Y entonces hay ricos de carácter. Y acá vamos a ver que Nabal es descrito como una persona rica en lo que posee solamente, porque tanto en carácter como en lo que hace o como en lo que es necio perverso. A diferencia de su mujer, por eso que titulé lección 51, una pareja dispareja. A diferencia de su mujer Abigail, que es descrita como una mujer hermosa y de buena apariencia, hermosa y de entendimiento, sabia. ¿Okay? Ahí vemos la contradicción de esta pareja en el matrimonio. Regresando a Nabal, antes de ir a Abigail y hacer este contraste breve, se nos dice también que fue en tiempo cuando había cosecha o estaban esquilando a sus ovejas. Y esto era un tiempo, cuando se esquilaba las ovejas, se recogía la cosecha, era un tiempo de fiesta, de celebración en estos tiempos antiguos, donde se practicaba la hospitalidad hacia los demás, hacia la gente alrededor. Era un tiempo como que el vecino recolecta una buena ganancia y ahora hace un asado, una barbacoa y quiere compartir esto con sus vecinos alrededor.
Y las fiestas o las celebraciones no duraban un día como lo hacemos hoy en día, pero duraba algo similar a las fiestas antiguas de nuestros pueblos, una semana o varias semanas, ¿no? Eran fiestas conmemorativas, de alegría, de acción de gracias, que duraban varios días. Así que esto es el contexto en el cual Nabal, el rico en posesiones, se hallaba. ¿Ok? Ahora, cuando se nos dice el nombre Nabal, se nos está indicando el carácter de este personaje. Porque la palabra Nabal significa necio. Nosotros diríamos alguien como terco, o como una persona terca que como hablar con una pared. O sea, no hay respuesta razonable de su lado. Recuerden que los nombres en el antiguo Israel estaban conectados con el carácter de las personas, ¿no? Cuando leemos los nombres en la Biblia. Así que no sabemos si este era el nombre real de este personaje o si se lo ganó por su carácter, ¿no? Le dieron este nombre. También nos dice que era del linaje de Caleb. Y esta es una interpretación negativa de Caleb porque la palabra Caleb significa perro. Entonces no es que quieran relacionarlo a Nabal con la parte positiva y buena de Caleb, que fue uno de los que entró a la tierra con Josué, que creyó, que dio buenos reportes como uno de los espías de la tierra. Esto lo hallamos en el libro de Números, mientras que todo lo demás se quejaban y vieron lo negativo. Caleb y Josué dijeron, no, el Señor nos ha entregado, vayamos y conquistemos. Y Dios permitió que estos dos, por su fe, entonces pasaran con la generación de 20 años para abajo a la tierra que Dios les había prometido, a Canaán. Entonces Caleb era un hombre valeroso, aún a sus 80 y pico de años, pide que le den tierra y él va y toma. Así que tenemos buena descripción de Caleb, un hombre de fe, un hombre corajudo, un hombre con buena estima. Pero acá el nombre Caleb también significa perro y esta connotación negativa se la están dando a Nabal, no tanto las características de Caleb como una persona que creyó en Dios, sino el juego de palabras, ¿no? Así que se le está diciendo a Nabal, imagínense, necio como un perro, ¿ok? Ahora, una persona áspera, una persona sin modales. Se nos describe a Abigail. El versículo nos dice entonces, después de describir a Nabal en relación a lo que posee, no a lo que es, sino a sus posesiones, riqueza, se nos describe a Abigail. Mire, versículo 3. Abigail se nos dice, mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. La mujer de Nabal era tan hermosa como sabia. Este era el contraste con el mismo esposo Nabal. Ahora, la Biblia no dice ligeramente, como un cumplido a todas las mujeres que era de hermosa apariencia. Interesantemente, son pocas las mujeres en la Biblia que se le aplica esta frase de hermosa apariencia. ¿Quiénes son? Tenemos a Raquel en Génesis 29, 17. Tenemos a Esther en Esther capítulo 2, 7, ¿no? De hermosa apariencia. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que una mujer de sabiduría, de entendimiento alto termina casada con un hombre como Nabal? ¿No? Nos podemos hacer esta pregunta y podemos entenderlo porque en aquellos tiempos los matrimonios eran arreglados. Recuerdan que los padres eran los que encontraban, escogían a las parejas futuras de sus hijos. Así que puede ser que escogieron a Nabal por su posición económica que tenía. ¿Ok? Pero es muy interesante de que en nuestros tiempos haya muchas mujeres como Abigail y terminan casadas con hombres como Nabales, ¿no? Es interesante que puede haber ese caso. Ahora, Abigail es considerada una mujer de
prudente o buen entendimiento. Recuerden que Proverbios, más adelante escrito por Salomón, habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la sabiduría en la Biblia está conectado con el temor a Dios. Los dos se unen. No podemos, aunque esto fue escrito después, cuando la Biblia está reconociendo a Abigail como una mujer sabia, nos está diciendo que era una mujer que temía a Dios. ¿Ok? Que temía a Dios, era sensible, ¿ok? Y temía a Dios. Ahora, David, después de que se nos presenta el caso, el contraste de estas dos personas, quizás voy a parar ahí porque quiero hablar unos principios y seguimos porque la historia es de David, ¿ok? Sino que esta historia de esta pareja de Nabal y Abigail queda entrelazada, unida a la historia de David. Y claro, cuando leímos al final nos damos cuenta de la manera que David termina tomando a Abigail como esposa, ¿no? Cómo esta historia tiene, por qué Dios permitió que esta historia termine en la Biblia cuando ha podido ser cualquier incidente que pase desapercibido, por lo que Abigail termina siendo esposa de David y porque David termina poseyendo todo lo de Nabal. Toda la riqueza que Nabal tenía, a David casarse con Abigail pasa a manos de David, entonces David está extendiendo su dominio y su reino, y es una manera de decir Dios está llevándolo al trono, ¿no? Porque de pasar de ser una persona que huye con un montón de don nadies, de personas renegadas, no contentas, ahora entonces comienza a tener una posesión en la sociedad, tomando todo lo de Nabal. Al hacer esto también vamos a ver que David estaba protegiendo a Abigail de la pobreza, porque la mujer no heredaba y eso podía pasar a familiares de Nabal. Entonces David rescató todo eso. Abigail pudo disfrutar, obviamente, ella estaba contenta con ser una sierva más, ni siquiera la señora de la casa, siendo esposa, por la manera como ella se refiere cuando van los hombres a decirle, David te propone casar, y ella dice, esta sierva, no soy digna, ¿no? Una posición muy humilde, pero entendió que lo que David estaba haciendo era protegerla y restaurarle sus cosas a ella. Y David también era agrandado en poder y territorio. Ok, esta es la historia en el contexto de esta historia. Pero antes de ir allá, vamos a dejar entonces hasta el versículo 3. Ahí vamos a quedar. ¿Qué podemos aprender de estos 3 versículos o 2 versículos después de haber hablado un poquito antes de terminar? Contrastes, una pareja dispareja. Sucede que hay matrimonios que son muy disparejos, donde he escuchado, ya sea de una parte o de otra, ¿no? Puede ser que una mujer sea muy devota, consagrada en el servicio a Dios, honesta en su fe a Dios, pero tiene un marido de que no practica la fe cristiana, no tiene la convicción de la fe. Se dice ser cristiano por profesión, pero no por convicción ni por... Y hay esta lucha entonces de que como yo estoy casada con un ateo, ¿con quién? Porque mi marido dice, pero yo veo en el diario vivir que no lo es, se comporta como un necio, como una persona que no tiene sentido ni entendimiento. Y este es el caso de Abigail y Nabal. Algo interesante que nos vemos en la Biblia es que no hay causa de divorcio para esto. ¿Ok? No hay causa de divorcio para mi marido no es tan espiritual o no es cristiano, así que mejor lo abandono, lo dejo y veo que el Señor me provee a un hombre espiritual y súper maduro para yo poder ser feliz o servirle mejor. No hay esa justificación delante de Dios. Esta mujer había aprendido a convivir con su esposo que era necio. Y es una de las cosas que queremos sacar, sea hombre o sea mujer, en este caso es una mujer, y habla también más a favor de que no, la Biblia no es un libro machista, no, la Biblia no es un libro que maltrata a la mujer o que disminuye a la mujer a un segundo grado o lo hace menos que el hombre, porque acá tenemos una historia que podía ser vergüenza para los hombres y Dios decide incluirla en la Biblia.
Así que eso nos dice mucho de la estima que Dios tiene de las mujeres. Esto es un ejemplo clásico, porque si esto fuera una historia en tiempos de Mahoma, no estaría en el Corán, estaría exaltando las cualidades del gran profeta o de sus hombres o discípulos. Las mujeres pasarían por desapercibidas por más sabias o buenas que sean. Pero acá en medio de una cultura donde la mujer no era estimada, necesitaba la protección de un hombre, la dirección de un hombre, porque en esta sociedad si no era devorada. Acá vemos Dios incluyendo esta historia como no para menospreciar al hombre, sino para estimar a la mujer y elevarla. Así que ahí tenemos un ejemplo, ¿okay? En la Biblia. Para aquellos que le quieren dar duro al apóstol Pablo como machista, decimos no es así. Leamos todo el consejo de Dios y Dios realmente da un valor, una estima a la mujer. El caso, esta historia. Lo segundo entonces que podemos aprender es aprender a convivir, sea hombre o mujer, si es un hombre el que está escuchando, con nuestros esposos o esposas. Aprender a convivir en sabiduría. Eso es lo que había aprendido esta mujer. ¿Por qué digo eso? Porque la característica que subraya el escritor acerca de ella, aparte de ser hermosa apariencia, era que tenía buen entendimiento. Sabía cómo responder a la situación, sabía cómo tratar los asuntos y las personas. Y cuando veamos la próxima semana de cómo ella soluciona las cosas rápidamente, sin consultar, sino que toma acción, nos damos cuenta, claro, que es una mujer sabia, porque evitó un gran mal que suceda contra su esposo. Así que una mujer que ha aprendido a tratar a su esposo, a pesar de ser necio, ¿ok? A convivir con él. Y el tercer punto que quiero sacar de estos 3 versículos, acá termino para tener un poquito de preguntas y respuestas, es que es una mujer que a pesar de que aprendió a tratar con su esposo, que era necio, era una mujer humilde, porque ella vivía en buen, en bienes. Su esposo era rico, no le faltaba nada. Es tan fácil para nosotros acomodarnos a las riquezas y bienes y olvidarnos de desarrollar un carácter sabio. Las riquezas y vivir en lujo pueden ahogar el desarrollo de nuestro carácter. Y ella ha podido terminar ser una de las mujeres de The Housewife, como esa serie que salen de las mujeres que viven en esos barrios ricos y todo lo que se interesan es de a qué gym van, qué entrenador tienen, qué clase de yoga es, qué ropa te pones, qué pinta uña, cosas superfluas. Esta mujer Abigail ha podido tener oportunidad, teniendo siervos y riquezas, de poder realmente dormirse en las riquezas de su marido y ser tratada como una reina. Y allá que Dios se encargue del necio de mi marido. Pero a la Biblia decirnos que era una mujer de buen entendimiento, nos dice algo de su carácter, que no dejó que las riquezas y el bien vivir de su familia y de su marido la cambien su forma de ser. Ahí voy a parar, porque entonces la próxima semana, así creando un poquito de suspenso con la lectura, vemos esto en acción. Así que hemos visto 3 principios hoy, aparte de la muerte de Samuel, acerca de contrastes, una pareja dispareja. ¿Ok? Vamos a parar acá entonces. Ella no cambió.